Bien, reitero buenos días, señores alumnos de la Escuela Profesional de Física del curso de Métodos Teóricos de la Física 2, Grupo A. Bien, hoy día vamos a continuar. Hoy día terminamos funciones de Green. Y a ver, por favor, me dicen si... Oscar, me dice si se está viendo mi pantalla. Sí, sí se ve, profesor. Ya, muy bien. Entonces, esta vez vamos a hacer una cosa diferente. No vamos a usar la pizarra. Bueno, es la pizarra, solamente que yo ya saqué un PDF y lo tengo preparado para poder explicar un poquito más rápido, ya que nos estamos quedando mucho tiempo en este tema. Entonces, el propósito es avanzar, si no, vamos a tener problemas de contenidos. Bien, entonces, a ver, el día de hoy vamos a ver, vamos a continuar con las funciones de Green, y para hoy yo les anuncié ya la clase anterior de que íbamos a trabajar con el método de imágenes, ¿no? Que es bastante usado en física, especialmente en electrostática. Ya, entonces, vamos a plantear el siguiente problema. A ver, vamos a trabajar con las funciones de Green de dominio semi-infinito. Hasta el momento hemos trabajado con dominio finito, ¿no? Con funciones de Green para dominio finito, inclusive en las tareas. Ustedes tienen una tarea para encontrar la función de Green de un dominio finito, ¿no? Por el método de expansión de autofunciones. Hemos resuelto también un problema de dominio infinito, ¿no? De dominio infinito, no homogéneo en la ecuación diferencial y no homogéneo en las condiciones iniciales. Y vimos ya en la clase anterior cómo se solucionaba el problema de Green para esa situación, ¿no? Ahora vamos a plantear un problema semi-infinito muy parecido al problema infinito. Esto es que la ecuación diferencial parcial tiene una no homogeneidad, ¿no? Una fuente de calor, una fuente de materia, dependiendo de lo que se esté simulando, ¿no? Externa, de tal manera que hace no homogénea la ecuación diferencial. Unas condiciones de frontera, especialmente en el punto x igual a 0, ya que el dominio es semi-infinito. En el punto x igual a 0, un dominio de tipo Dirichlet, como ven acá, una forma Dirichlet. Y por supuesto en el infinito, ¿no? En el extremo infinito, para acotar y converger nuestras integrales de Fourier o las integrales que se quiera trabajar. En el infinito la temperatura es cero, ¿no? Condición inicial, u de x0 igual a phi de x, tan semejante como el problema infinito, ¿no? El último problema que resolvimos la clase anterior. Entonces, vamos a intentar resolver un problema de esos, de condición de frontera en x igual a 0 de tipo Dirichlet, y también el mismo problema, pero para una condición de frontera tipo Newman, ¿no? Como ven ahí, una condición de frontera tipo Newman, ¿no? A ver, hasta acá abajo. Como ven, como están observando aquí, el problema, perdón, un poquito más arriba. Este es el problema aquí, no agarra bien, ya. El problema tipo Newman es igual, o sea, es un problema de difusión, ¿no? Y yo me bajé muy abajo. Aquí, exactamente aquí. La ecuación diferencial parcial es la misma que la del problema de Dirichlet, ¿no? Lo que varía aquí es la condición de frontera tipo Newman, un flujo neto, ¿eh? Derivada de u con respecto a x en x igual a 0 igual a w de t, con flujo neto en la frontera. Y bueno, las condiciones iniciales van a seguir las mismas. Nosotros sabemos que cuando tenemos problemas semifinitos, es apropiado a veces usar el método de transformadas integrales en seno y en coseno, debido a las simetrías, ¿no? Y que la condición de frontera tipo Dirichlet, ¿no? La condición de frontera tipo Dirichlet nos dice que la transformada de Fourier más apropiada es la transformada de Fourier en seno. En seno quiere decir simetría impar. Y en el caso de una condición de frontera tipo Newman, lo que es factible ahí es una transformada de Fourier en coseno. Y coseno es una función par. O sea, ya estoy hablando un poquito de simetrías. En el primer caso, Dirichlet, una simetría impar, debido a que la condición de frontera es tipo Dirichlet. Y en el problema Newman es una simetría par, debido a la condición de frontera tipo Newman. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Para que vayamos llenando un poco ahí de ideas acerca de estos problemas, ¿eh? Y esas simetrías nos van a seguir a lo largo del problema. Entonces, a ver, comencemos. Tenemos que plantear problemas de Green asociados. Eso es lo que queremos hacer si vamos a utilizar el método de Green, el método de impulso-respuesta, de impulso-respuesta. Entonces, en estos problemas vamos a plantear los problemas de Green asociados para los dos casos. Estamos con dos problemas a la par, vamos a resolver los dos problemas. Para el tipo Dirichlet, ¿no? La ecuación diferencial parcial se sustituye por una que tenga una no homogeneidad tipo pulso Dirac. Me parece, quien haya visto la tarea,
la tarea número 6, yo pongo, creo que he puesto un pulso delta de T0, ¿ya? Simplemente delta de T0. No, está errado, es delta de T menos T0, tal como aparece acá, ¿ya? Entonces, si van a resolver la tarea, por favor, si de repente han intentado ya la solución y solo colocar un delta de T0, no era así, ¿no? Es delta de T menos T0. Les hago la corrección ahí en la tarea, por favor. Bueno, sigamos entonces. Nuestro problema, como les dije, es el mismo problema del problema inicial, ¿no? Solamente que aumenta en lugar de la no homogeneidad física real que nosotros tenemos ahí arriba, f de xt, ahora ponemos un pulso Dirac, espacio temporal. Luego, las condiciones de frontera, como ya sabemos, son homogéneas, ¿no? Son las mismas que en el problema original, pero homogéneas, y ahí las ven en el punto cero y en el punto infinito, ¿no? En infinito, bueno, no nos va a hacer más problema porque eso es condición de convergencia. La condición inicial, debido a que cero es el tiempo primigenio inicial y t0 es el tiempo del impulso que a lo mínimo podría ser cero, y en el caso de que fuera cero, 0 y 0 implica 0 en el impulso, tiempo 0 en respuesta, todavía no hay respuesta. Por lo tanto, por principio de causalidad, la condición inicial es 0. Y no importa que sea un tiempo menor que t sub 0, igual también sería 0, ¿no? Por principio de causalidad, porque antes de la, antes antes de que suceda la causa, no puede haber respuestas. Y en el caso de Newman, también se hace una cosa similar, ¿ya? Como ven acá. Bajemos un poquito hasta que llegue a la condición. Muy bien. Ya, en el caso de Newman también tenemos lo mismo, ¿no? La ecuación diferencial parcial, también la no homogeneidad se sustituye por pulso Dirac en xt, en el plano xt, y condición de frontera homogéneas, ambas las dos. Condición inicial, también cero por principio de causalidad. Entonces no tenemos más que hablar ahí. Ahora, ¿qué técnicas yo tengo para poder resolver no solamente el problema ahora de Green, sino también el problema original? ¿Eh? De hecho, nos vamos a centrar en el problema de Green. Como el problema de Green tiene en el primer caso una condición tipo Dirichlet y en el segundo caso una condición de frontera tipo Newman, entonces es posible, ¿no?, utilizar con transformada de Fourier en seno en el primer caso y transformada de Fourier en coseno en el segundo caso. Eso me lleva a pensar de que hay una simetría adyacente, remanente en el problema, o sea, escondida. Hay una simetría de tipo antisimétrica o de tipo impar, en el caso cuando aplicamos la transformación de Fourier en seno, o sea, en el caso de condición de frontera tipo Dirichlet, y en el caso de Newman tenemos una simetría de tipo par, ya que los cosenos pues, son funciones pares, ¿no? Entonces, eso ya me invita a pensar en simetrías. De hecho, yo voy a utilizar el problema infinito que resolvimos la última vez en la última clase, ¿no? En la última clase resolvimos un problema de tipo infinito, ¿no? No homogéneo en la ecuación diferencial, no homogéneo en las condiciones iniciales. Entonces, voy a aprovechar esa solución, pero le voy a aplicar simetrías. En el primer caso, para condiciones de frontera tipo Dirichlet, le voy a aplicar una simetría impar. Y en el caso Newman, le voy a aplicar una simetría par. Y voy a justificar esas simetrías. Ya de alguna forma yo ya estoy justificando debido a la forma de las transformadas que se usan en el caso de Dirichlet y en el caso Newman, ¿no? Ya eso me da una idea de simetría. Pero vamos a ir más a fondo. Entonces, dije que vamos a utilizar el problema de tipo infinito, ¿no?, como lo ven acá abajo, ¿no? Tipo infinito, recordarán la ecuación diferencial parcial, una no homogénea con condición inicial no homogénea, cuya solución por el método de Green habíamos encontrado esto acá. U de xt, integral de 0 a t, de menos infinito a más infinito, la integral que depende de la no homogeneidad de la ecuación diferencial, ¿no? Con su función de Green acá. Esta era la función de Green de xx0, tt0, ¿no? Con barritas, con todo eso. Entonces, esta era la función de Green, ¿no? Y así escribíamos entonces la solución en lo que corresponde a la parte no homogénea de la ecuación diferencial parcial, y en la parte de la condición inicial también, muy similar, bastante similar. La función de Green también se ve por acá con el coeficiente que está acá adelante, ¿ya? Y bueno, acá está la no homogeneidad de la ecuación, ¿no? Entonces, eso habíamos visto la última clase, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esta solución para entrar al problema de las simetrías asociadas a estos problemas de semi-infinitos de tipo Dirichlet y de tipo Newman, ¿no? Entonces, vamos entonces.
Vamos a hacer primero un análisis de simetría. Este análisis de simetría que vamos a hacer no solo es útil para el problema original, o sea, donde está la temperatura física real, ¿no? Donde estamos trabajando en forma real, sino también para el problema de Green, porque el problema de Green es muy semejante, ¿no? También trabaja con condiciones de frontera Dirichlet, también trabaja con condiciones de frontera Newman. Entonces, las simetrías que yo analice para el problema original también van a estar asociadas al problema de Green, ¿no? Idénticamente. Entonces veamos, a ver, vuelvo a escribir la ecuación, la solución del problema infinito, como ven acá, el intervalo menos infinito más infinito, menos infinito más infinito. Vuelvo a escribirlo. Vamos a llamarle asterisco a esa ecuación, ¿ya? Para que la tengamos presente siempre. Y vamos a hacer lo siguiente, a ver, voy a hacer un análisis de simetría impar. A ver, vamos a la ecuación original. Yo miraré por acá la ecuación original y analicemos a ver, de acuerdo a la ecuación, qué pasaría si F fuera antisimétrica, o sea, impar. A ver, empecemos. Si F es impar, pues este término también debe ser impar para que todo lo que esté aquí a la derecha sea impar, ¿no? O sea, no voy a sumar una función par con un impar, eso no tiene sentido físico. Sentido físico es que yo voy a trabajar con simetrías. Entonces, si esto es simétrico, esto también es simétrico y esto también será simétrico. Acuérdense de la homogeneidad del principio cuando se estudia las ecuaciones dimensionales. Recordarán que desde física de colegio, las ecuaciones dimensionales deben tener las mismas magnitudes físicas en un lado y en el otro lado de la ecuación, ¿verdad? Es lo mismo, cuando hablamos de simetría en física también. Si esta función es antisimétrica, o sea, de tipo impar, todo esto también debe ser impar y todo esto también. ¿Pero en qué? No sé, acá yo tengo dos variables, entonces vamos a analizar la simetría en X, no en el tiempo no nos interesa porque el tiempo es mayor que cero. En nuestro caso, yo estoy tratando de usar el problema de tipo infinito. Como estoy tratando de usar el problema de tipo infinito, yo quiero saber, a ver, en X, que va desde menos infinito hasta más infinito, solo en X, ¿qué pasaría si esta función fuera antisimétrica en esa variable X? Como este término acá a la izquierda es una derivada temporal, no tiene nada a ver con la variable x, entonces hablar de simetría de f es hablar de la simetría de u en esta parte izquierda. Como la derivada, como les digo, la derivada temporal no tiene nada a ver con la parte espacial, entonces no estoy tocando la parte espacial, entonces se mantiene intacta acá todas las características de esa variable espacial. Así entonces, si f es impar en la variable x, entonces ut también será impar en la variable x, ya que esto es como hablar de u simplemente, ¿no? La derivada temporal no tiene nada a ver con la variable x. Entonces así ut también debe ser impar. Y de tal manera también que esto también debe ser impar, todo este término, o sea, uxx debe ser impar. Es que u, ya dije que era impar, su primera derivada pasará a una simetría par, o sea, la simetría contraria, y la segunda derivada restablece nuevamente la simetría. ¿Ya? Entonces es correcto. Si f fuera impar, entonces uxx es impar y ut es impar. Tiene que ser. De otra manera, el problema estaría mal simetrizado. Y también, si f fuera par, de la misma manera también uxx tendría que ser par y ut también debe ser par. O sea, u debe ser par. Entonces, para que la ecuación diferencial parcial sea correcta, ¿no? En simetrías, entonces ya saben, ¿no? Ut debe ser par, si f es par, si u es par, uxx es par. Si f es impar, todos son impares. Lo mismo puedo en la condición inicial, entender en la condición inicial, porque fíjense, esta también depende de x. Y si phi fuera impar, ¿no? En el caso de que phi fuera impar, u también será impar, por simetría en la ecuación. Y si phi fuera par, también u debe ser par. Entonces, se mantiene la simetría. No voy a analizar la simetría en las condiciones de frontera porque ya estamos ubicando una posición espacial fija. Nosotros analizamos las simetrías cuando X tiene el rango de valor y puede trabajar en todo el rango de valores posible, de menos infinito hasta más infinito. En el caso de la condición de frontera está fija ya la condición de frontera, entonces ahí no voy a analizar la simetría, solamente en la ecuación diferencial y en la condición inicial. Entonces, vamos pensando ya, entonces si f y phi fueran impares, entonces u debe ser impar. Si f y phi fueran pares, entonces u debe ser par, ¿no? Eso ya debemos estar imaginando para que la simetría en la ecuación sea satisfecha.
Así entonces, a ver, vamos a ver, estamos hablando de las simetrías, ¿no? Un análisis de las simetrías. Y digo, si f es impar en x, si f es impar en x, vamos a empezar con la simetría impar. F de menos xt debe ser igual a menos f de xt. Esta es la condición de antisimetría, bien conocida, ¿no? de nosotros desde la matemática básica, elemental. Phi de xt, si es impar, entonces phi de menos x debe ser igual a menos phi de x, ¿no? Propiedad de antisimetría. Ahora, analicemos qué pasa. Vamos a ser más analíticos y desde la solución de tipo infinito, desde menos infinito a más infinito, vamos a analizar la simetría de u en x. Ya sabemos, ya por ahí arriba yo le expliqué de que si f es impar, entonces u tiene que ser impar. Si phi es impar, u tiene que ser impar. Si f es par, u debe ser par. Si phi es par, u debe ser par. ¿Ya? Entonces, pero acá yo voy a hacer un análisis más detallado, más prolijo ahí para poder aseverar a ciencia cierta de que u es impar, dado que f y phi son impares. Entonces, vamos a hacer el siguiente trabajo. Calculemos u en la variable menos x. Por supuesto que cuando yo calcule menos x, debería dar menos f de más x. Debería dar esto, o sea, u debe comportarse de esa manera para demostrar la antisimetría de u. Bueno, a ver, vamos a ver. Cambiemos x por menos x en la ecuación acá arriba. ¿Ya? Empecemos con eso. Al cambiar acá, este x cambia para menos, como ven acá abajo, todo lo demás queda intacto, ¿no? No he tocado nada. Aquí arriba también x cambia por menos x, todo queda intacto, ¿no? No pasó nada. Y ahora, ha quedado una cosa medio monstruosa porque acá yo no identifico, en esta expresión, yo no identifico para nada la función u de xt, o sea, la función de acá arriba, ¿no? Porque acá arriba, si ustedes miran, los exponenciales son de x menos x0, pero ahora yo tengo menos x menos x0. Si yo factoro el menos y lo elevo al cuadrado, pues se va más y me queda x más x0, y no la resta que yo veo acá, como para poder identificar esto y ver de alguna manera la simetría que tenga u. No puedo. Entonces, lo que puedo hacer más bien ahora para que se parezca a esta ecuación asterisco acá arriba, para poder hacer las comparaciones y decir realmente que u es antisimétrica, vamos a hacer un cambio de variable de integración ahora. Vamos por dentro de la expresión. Y hagamos este cambio, solo es un cambio de máscara, ¿no? No estamos haciendo en realidad nada más. Vamos a cambiar x0 por menos x0. ¿no? X0, o sea, la variable de integración por menos x0. Todo el trabajo es sobre las variables x, sobre las variables que están teniendo trabajo en la simetría. Entonces, hagamos el cambio x0 por menos x0 en toda la expresión. Si yo cambio aquí este menos x0 por menos, el x0 lo cambio por menos x0, acá quedará más x0 y se restablece lo que yo miraba por acá arriba, se restablece la resta, x menos x0. Y eso es bueno porque ya me da para comparar. ¿Ya? Entonces cambiemos, hagamos ese cambio, parece que es lo apropiado, ¿no? Entonces acá vamos a cambiar, pues, va a quedar más x0, acá va a quedar f de menos x0, acá va a quedar un diferencial de menos x0, y como x0 es la variable de integración, también los límites acá cambiarán de más infinito a menos infinito, ¿no? Y lo mismo pasará en la otra integral. Entonces vamos a ver, acá está todo el trabajo. Hemos dicho que cambiamos por menos x0 y entonces este se convierte en más. F también cambia para menos x0. El diferencial de x0 cambia a menos diferencial de x0, porque acá tengo que cambiar de signo. Y ese menos lo voy a poner acá adelante, ¿ya? Para que no moleste. Y los límites también cambian porque dependen de la variable de integración. Entonces, de menos infinito, ahora más infinito a menos infinito. Y así, ¿no? Lo mismo hacemos en la otra integral. Y exactamente lo mismo, ¿no? Acá no hay ningún cambio. Luego, ahora asumimos la simetría que hemos adoptado para f. La parte no homogénea dijimos que iba a ser antisimétrica, o sea, impar. Si es impar, f de menos x0 t0 es impar, entonces esto debería ser menos f de x0 t0. ¿no? Estoy aplicando la antisimetría de f. Supuestamente estamos diciendo que f es antisimétrica y con ese, y también phi, ¿no? Y también phi va a ser antisimétrico. Con esa idea estamos buscando la simetría de u, ¿no? Entonces sigamos, a ver. Así entonces f de menos x0 t0 será menos f de x0 t0.
Todo lo demás va quedando bonito porque acá ya tengo una resta, factor el menos, lo elevo al cuadrado me da más, y aquí queda x menos x0 al cuadrado, ya está quedando de la forma que nosotros queremos de nuestra ecuación asterisco, la ecuación original. Cosa similar hacemos en la otra parte de la ecuación de la condición inicial, que también phi es una función impar, entonces esto sería menos phi de x0, y bueno, y acá va cambiando también, ¿no? Hemos cambiado, quitamos el signo porque al cuadrado da positivo y queda esta forma, y quedó así, ¿no? Además, ese signo menos que había acá adelante, y que también está apareciendo acá en el phi, porque como ven, ese diferencial de x0 ha tenido que cambiar para menos y para menos, ya que hemos hecho el cambio x0 por menos x0. Ese menos va a transformar, va a cambiar el orden de integración. Si era de más infinito a menos infinito, ahora lo pone de menos infinito a más infinito y ahora es positivo. Lo mismo en la otra integral, también cambia el orden de integración. Entonces, hemos arreglado las cosas, pero aún aparece un signo menos acá, de la antisimetría de f, y aquí también un menos de la antisimetría de phi. Factoremos el menos adelante, y ahora dentro del corchete, ya factorado, vuelvo a encontrar la función ahí arriba, ¿no? La función que teníamos del problema infinito. Esta es u de xt. Esta vuelve a ser la función u de xt. Y está bien recuperada, bien tal como era, ¿no? Era así. Y eso, esa ecuación asterisco se está repitiendo acá dentro del corchete que he dicho, ¿no? Acá. Así entonces, u de menos xt, estoy probando que es igual al negativo de u de xt. O sea, u de menos xt acá abajo, como ven, u de menos xt es igual a menos u de xt. Eso prueba la antisimetría de u. ¿Mm? O sea, si f es impar, si phi es impar, u es impar. Y con eso queda probado y está bien. Las ecuaciones deben reflejar esa conservación de simetría. No se debe romper la simetría en ninguno de los términos para que sea aceptable, físicamente aceptable, ¿no? Entonces, u es impar en x. Como consecuencia, u es impar en x. Esto nos va a llevar a una cosa importante, fíjense acá abajo. Si yo colocara x igual a 0 para la condición de frontera, la condición de frontera es en x igual a 0, la que más nos importa por el momento. Si x fuera igual a 0, en la expresión de antisimetría de u, nos quedaría lo siguiente. U de, reemplazando x igual a 0 acá, me quedaría 0. 0 saben que es neutro, no hay signo en el 0. Entonces 0, t sería igual a menos u de 0, t. Si nosotros transponemos términos, pasamos este término a la izquierda, sería 2 veces u de 0t igual a 0. Y eso implica que u de 0t es igual a 0. Eso implica que la condición de frontera es tipo Dirichlet. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la solución a un problema de tipo difusión es antisimétrica, eso implícitamente y rápidamente, sin necesidad de tanta demostración, me lleva a que la condición de frontera debe ser tipo Dirichlet. Y al revés, si el problema es Dirichlet, me asegura la antisimetría de la solución U. ¿Ya? Si U cumple con una condición de tipo Dirichlet, entonces U es una función antisimétrica. Y ahí la justificación de aplicar las transformadas de Fourier en seno y no en coseno para el caso de una condición de frontera tipo Dirichlet. Porque ella nos hace pensar inmediatamente en la antisimetría de la solución. Entonces, eso es interesante, hablar de simetrías y cómo se comportan de acuerdo a la condición de frontera. Y fíjense, este es más ad hoc aún para el problema de Green, porque el problema de Green es homogéneo, ¿no? El problema de Green es homogéneo. Entonces esto es así, como zapato al pie, ¿no? U de 0t igual a 0 es apropiado para el problema de Green de tipo Dirichlet. Sí, porque sé que es homogéneo y entonces la simetría, el que sea una condición de tipo Dirichlet, me conduce a que G, la función de Green, también sea antisimétrica. También sea antisimétrica. Y por otro lado, fíjense qué pasa con la de tipo Newman. Nos olvidamos, nos hemos centrado en la tipo Dirichlet y ahora la tipo Newman también es importante para nosotros, ¿no? En la tipo Newman, ya yo aventuré a decir de que la función U debe ser de tipo par o de tipo simétrica, ¿no? A ver, vamos a analizar un poquito cuál es la derivada de U con respecto de X. Vamos a derivar entonces la solución de U que tenemos en la ecuación asterisco. Ustedes recordarán, la ecuación asterisco está acá arriba. Y derivémosla con respecto de X. ¿Dónde va a afectar las derivadas? X0 no afecta en X0 ni en T0.
o sea, las derivadas con respecto a x, a esta variable que ven acá de dependencia de u, ahí no va a haber ningún problema y vamos a entrar dentro del integral, ¿no? Sin ningún problema con nuestro operador de derivada. Y lo único que va a afectar es acá, este exponencial, porque ahí es el único sitio donde veo x, ¿no? Y ahí es donde derivemos con respecto a x. Lo mismo aquí, en la parte de la condición inicial, también solamente va a afectar a este exponencial, no afecta a nadie más. Entonces vamos por ahí. Y analicemos la derivada de u con respecto a x, qué simetría tiene. Entonces, aplicando las derivadas, como ven acá, es x menos x0. Acá yo me equivoqué porque no es cuadrado. ¿Qué pasó acá? Qué raro. Porque la derivada acá sería 2 veces x menos x0 a la 1 sobre 4 alfa cuadrado t menos t0. Y el cuadrado no va. Y yo voy a arreglar antes de mandarles este PDF, y acá me estoy dando cuenta que este 2 no puede ir, pues, ¿no? Si es la derivada, no podemos estar poniendo un cuadrado ahí. Lo mismo por aquí, ¿no? No puede estar. ¿Ya? Entonces, con mucho cuidado, vamos a tomar en cuenta eso, ¿eh? Y sigamos adelante. Entonces, y todo lo demás sí está bien, no hay ningún problema, ¿no? La derivada acá solamente que debería ser x menos x0. Y estoy insistiendo acá, qué raro, pero no importa, que vamos a trabajar igual. Entonces, analicemos a ver qué pasa cuando cambiamos x por menos x, ¿no? Analicemos qué pasa cuando cambiamos x por menos x. Lo mismo que hicimos en el caso de Dirichlet. Cambiando por menos x, acá quedaría menos x0, cuidado con el cuadrado, no va. Aquí sí va, no, sin problema, menos x0 y todo igual, tanto en la condición, en la parte no homogénea de la ecuación como en la parte de la condición inicial. Y ahora lo mismo que hicimos en el caso de Dirichlet, ¿no? En el caso de la función impar, cambiamos x0 por menos x0 para cambiar la máscara y que esto se asemeje a la función original, ¿ya? En el integrando. Entonces, cuando cambiamos x0 por menos x0, aquí va a quedar más x0, ¿no? Acá va a quedar un más x0. Y acá va a quedar menos x más x0, ¿no? Menos x más x0. Hay que factorar el signo negativo acá adelante para que me quede el x menos x0, que era el original, ¿no? En la función, en la derivada simple, antes de cambiarle el x por menos x, para que quede esa forma x menos x0. Cuidado, este cuadrado no, ¿ya? Ese cuadrado no. Entonces ahí, como digo, voy a tener que factorar ese signo negativo una vez que cambie el x por menos x, el x0 por menos x0, y sacando, y bueno, a ver, ¿qué nos va a quedar? Acá ya está recuperado, ya, entonces acá estamos bien. Entonces va a quedar el menos, ¿no? Y como hemos cambiado el x0 por el diferencial de x0 va a quedar negativo, ¿no? Este va a quedar negativo, ese menos lo voy a poner acá adelante. Los límites también cambian, igual que en el caso de Dirichlet. Era menos infinito a más infinito, ahora de más infinito a menos infinito, porque es la variable de integración la que yo le estoy haciendo el cambio x0 por menos x0. Acá arriba también cambia el menos x0 y quedaría menos por menos más x0. Claro que al cuadrado, acá el menos lo factoro, menos al cuadrado da más y se restablece el x menos x0 al cuadrado. Solo aquí no se está restableciendo, pero no importa, no hay problema. Lo interesante es que si yo factoro el menos, se restablece. Y bueno, y acá, y lo mismo en la parte de phi, ¿no? Muy semejante, muy similar. Entonces, ahora vamos a la siguiente simetría. El caso anterior, que fue Dirichlet, probamos con una función impar, con f y phi, funciones impares. Ahora, en este caso, vamos a probar con una función de tipo par, para f y para phi. A ver qué pasa. Si f es par y phi es par, eso quiere decir que f de menos xt sería igual a f de xt y phi de menos x sería igual a phi de x. Esa es la definición ya bien conocida de una función par. Entonces, persistamos con u de menos xt, la derivada de u con respecto de x de menos xt. Mi propósito es ver qué simetría tiene esto. Entonces, cambiando los signos acá, ya cambié, ya he cambiado, ya se ha cambiado, y ahora vamos a seguir arreglando. Como f es de tipo par, entonces f de menos x0 t0 será igual a f de x0 t0, como estoy escribiendo acá. Y si phi también es par, lo mismo, ¿no? Phi de menos x, a ver un poquito, ya. Phi de menos x0 será igual a phi de x0, por tener simetría par. Y como les dije, acá un menos va a persistir, ¿no? Entonces vamos a factorar ese menos. Lo mismo aquí en la parte de la condición inicial, también factoremos el menos y saquémoslo adelante. Saquémoslo adelante. Ahí está, el menos. Y se restablece otra vez la función u.
la función ux derivada, ahora sí, miren, ya no aparece el cuadrado, no está el cuadrado, porque no debía estar nunca, ha sido mi error ahí arriba, y yo lo voy a restablecer para que quede arreglado. Entonces, no aparece y ese menos aparece ahí adelante, y ahora esto lo identifico como la derivada de u con respecto de x con x positivo. O sea, lo que tuve arriba mismo, ¿no? Cuando yo definí la derivada con respecto de x, que estaba más arriba todavía acá. Esta acá. O sea, se restablece todo esto idénticamente, ¿no? Idénticamente dentro de esos corchetes que estoy viendo por acá abajo. Aquí. Así entonces, ux de menos xt será igual a menos derivada de u con respecto de x de xt. Eso significa que ux es impar. La derivada de u con respecto de x es impar. Y como la derivada es impar, quiere decir que la función inicial fue par. Claro, porque la derivada de una función par me da una función impar, como están viendo acá. Entonces, u debe ser par. Y como debe ser, porque si f es par, si phi es par, por simetría de la ecuación diferencial parcial, u tiene que ser par. Y entonces estamos de acuerdo. Si u es par, ahora la derivada sí es impar. Y acabamos de probar que realmente era impar, ¿no? Entonces ya, implícitamente estamos probando que u es par. Ahora, analicemos qué pasa en x igual a 0. Otra vez, a ver si la condición de frontera tipo Newman realmente implica una simetría par en la función. Veamos. Cuando x es igual a 0, en la expresión ponemos x igual a 0, colocamos acá y nos queda ux de 0,t. Y en el otro lado menos ux en 0,t. Pasamos a un solo lado, muy semejante a lo que hicimos con las condiciones de frontera Dirichlet. Y esto es 2 veces ux de 0t igual a 0. Eso implica que la condición de frontera es tipo Newman. Derivada de u con respecto de x en 0t es igual a 0. O sea, Newman garantiza la paridad de u o la imparidad de derivada de u con respecto de x, lo mismo. Y ya, entonces eso también da pie y da más fuerza a decir que cuando yo aplico las transformadas de Fourier de tipo semi-infinito, la tipo coseno, escojo la tipo coseno por la simetría de coseno que es par cuando tengo una condición de frontera tipo Newman, ¿no? Escogemos eso. Entonces, ya, todo el análisis de simetría se ha dado, está muy bueno todo, ¿no? Y UXT es de simetría par en este caso, y en el otro caso de Dirichlet, U de XT es de simetría impar, solo para la variable X, ¿no? Porque ahí es donde estamos analizando las simetrías. Entonces, muy bien, ahora, eso me da pie a pensar en unas gráficas de la función de Green, porque dije, no solo U, ahora ya sé que U con condición de frontera tipo Dirichlet me lleva a una función solución de tipo impar. Y U con condición de frontera tipo Newman me lleva a una solución del problema para U de tipo par, ¿no? De tipo par. Entonces, a ver, ahora el problema de Green es muy similar, porque el problema de Green, inclusive el problema de Green es homogéneo y da para comparar con todas estas simetrías, ¿no? Entonces, el caso de Green de tipo Dirichlet, pues va a generar una simetría impar en la función de Green, en la función solución. Y como ven acá, yo estoy manejando aquí, estoy dando una figura de cómo podría ser esa función de Green de simetría impar. ¿Y por quién es motivada? Es motivada por una fuente real de pulso Dirac. Le hemos dado un pulso Dirac en la posición x0 y está en el lado de realidad, en la región física real, porque la región física que a nosotros nos dan, porque es un problema semi-infinito, es de 0 al infinito, de 0 para allá, para la derecha. Lo que está para la izquierda no existe, eso es irreal, esa no es una región física. La región física solamente es de 0 a infinito. Y como ven, la función de Green es un pulso tipo gaussiano, no es un pulso, el pulso es el que motiva la respuesta, que sería este pulso Dirac infinito, como ven acá una línea recta al infinito. ¿Ya? Esto debería prolongarse mucho más arriba, ¿ya? Lo estoy poniendo en forma limitada nada más, pero el pulso Dirac es el que provoca la respuesta, y la respuesta tiene esta forma, pero que tiene una simetría impar, ¿ya? Una simetría impar, y por lo tanto en el lado no real, el lado imaginario se dice, no del sentido imaginario complejo, sino en el sentido imaginario, que no existe, o sea, en región no física, diría mejor, ¿ya? Entonces en la región no física, pues hay una simetría impar, ¿no? Hay una simetría impar, y entonces la función de Green, si yo la prolongo, si yo hago una extensión impar a mi función de Green que está en el lado derecho, que está en la región física, pues tendría que tener una simetría impar.
como ya hemos analizado, debe tener una simetría impar para el caso de tipo Dirichlet. Y esto se nota bien inclusive en el gráfico. ¿Dónde está la condición de frontera tipo Dirichlet? La tipo Dirichlet debe ser G en la frontera debe ser igual a 0. O sea, la función de Green en X igual a 0 es igual a 0. Y como ven, pasa pues por 0. ¿Ya? Lo que no sucedería si la función de Green, por ejemplo, fuera par, de simetría par, no pasaría, no podría, y ahorita vamos a comprobar eso. Pero en este caso está pasando obligadamente. O sea, una simetría impar me obliga a pasar por el origen de coordenadas. O sea, me obliga a pasar a que la función, me obliga a decir que la función de Green en ese punto es igual a 0. O sea, condición de frontera tipo Dirichlet. Y entonces yo imagino, para resolver mi problema, yo debo imaginar lo siguiente. En X0 el pulso, pongo el pulso Dirac, y en menos X0 en una región imaginaria, en una región virtual, en una región espejo, imagen del espejo, que el del espejo que podría ser este eje vertical, yo coloco una posición menos X0 y coloco un impulso también de simetría impar, o sea, hacia abajo, negativo, para generar una respuesta Green de tipo impar, como ven acá, ¿ya? De tipo impar. Entonces, el problema es así. Yo conozco mi fuente real, acá está, mi pulso Dirac. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para resolver el problema? De una manera eh, eh, no muy real, porque voy a trabajar en el lado virtual, ¿no? En esta región no física, que es el lado negativo, y coloco una imagen especular, porque es como un espejo, fíjense, hacia el otro lado. No es del todo porque se invierte, ¿no? O sea, con simetría impar, ya, pero en la posición especular, o sea, menos X0, coloco otra fuente imaginaria que no existe en la realidad, no existe, pero se debe colocar para garantizar la antisimetría de la respuesta de la función de Green. Que como hemos dicho, si Green es de tipo impar, pues la condición de frontera es tipo Dirichlet y nosotros estamos trabajando con un problema de Dirichlet. Entonces, al trabajar así es garantía y es necesario de que la función de Green tenga simetría impar. Y eso se garantiza solamente si colocamos una fuente imaginaria en la posición especular de X0, en la posición menos X0. ¿Ya? En el caso de electrostática no se habla de esos, no se habla de eso, se habla de cargas puntuales. Y ustedes recordarán cuando vimos el modelo matemático de los campos gravitatorios y los campos electrostáticos, que en el dominio de potencial, recordarán, en el dominio de potencial, colocar un pulso Dirac es equivalente a colocar una carga puntual, una carga puntual. Entonces, ese es el caso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran acá una carga, acá tuvieran potencial 0 en X igual a 0, y tienen una carga que motive ese potencial, ¿ya? Entonces, para resolver el problema, ustedes tienen que plantearse una carga imaginaria negativa en el otro lado, y con esas dos cargas positiva y la otra negativa, calculan los potenciales como si fueran de cargas puntuales y resuelven un problema en dos dimensiones que a veces trae complicaciones de pensar, por ejemplo, el potencial de esta cara, de toda esta cara, todo este eje vertical, es 0, les dicen. El potencial es 0. Y se coloca una carga puntual alejada a una posición X0 de ese plano, que sería este plano del eje Y. ¿Ya? Se coloca una carga, les dicen, y les dicen calcular el potencial en cualquier punto del espacio. Es un problema con condiciones de frontera. Entonces, lo que se hace en ese método de imágenes, ese pulso Dirac que provoque esta carga puntual en el espacio del potencial, ¿no? En el plano del potencial que provoca un pulso Dirac, hago una imagen de ella al otro lado, de sentido inverso, o sea, de simetría impar hacia abajo. ¿Ya? Y solamente después lo que hago, ¿qué hago? Solamente uso esas dos cargas puntuales, calculo el potencial en cualquier punto, como que estuviera trabajando, calculando el potencial de dos cargas puntuales, y el problema queda resuelto, sin necesidad de pensar en una estructura acá bidimensional, con un plano que tenga potencial cero y hacer un trabajo más pesado, que posiblemente sea más pesado, de hecho es más pesado, si ustedes lo ven resolviendo las ecuaciones de Laplace y resolviendo las ecuaciones de los modelos matemáticos del problema físico. Entonces, ese es el método de imágenes. Así se trabaja, de esa manera, y entenderlo desde el principio de Green es pues más reconfortante, entenderlo bien, ¿no? Y no cositas que de repente por ahí quedan mucho a la especulación y mucho a las preguntas, ¿no? Y bueno, entonces, quiere decir de que esos dos pulsos, ¿no? El de fuente real y el de fuente imaginaria, que no existe realmente, van a dar pie a un pulso Dirac compuesto,
delta de x menos x0 menos, el menos porque va para abajo, de simetría impar, delta de x más x0. ¿Por qué digo más x0? Porque el pulso se está dando en menos x0, el pulso imaginario. ¿Ya? Entonces, la realidad, lo real, miren, cuando yo planteé el problema de Green, cuando planteamos aquel problema de Green, pusimos delta dira de x menos x0, delta dira de t menos t0. ¿Estaba bien escrito eso? Realmente no estaba. Si yo conozco la simetría, si yo entiendo la simetría de la función de Green, que ahora sé que si la condición de frontera es tipo Dirichlet, la simetría es impar, entonces este pulso Dirac también debe tener una simetría impar. Y entonces uno tiene que escribir de esta manera, no puede estar escribiendo de esa forma ya tan común. Cuando hay simetría se escribe así, el pulso Dirac. Por supuesto que este punto x0 está en una posición real y este punto x, menos x0 está en una posición imaginaria, o sea, una posición que no existe, pero igualmente se escribe de esta manera el pulso Dirac para mantener la simetría provocada por la condición de frontera tipo Dirichlet. ¿Ya? Es necesario. Por otro lado, la condición de frontera tipo Newman, ¿cómo se entiende en el caso de simetrías? A ver, como dijimos, como habíamos demostrado en el caso de derivadas, ¿no? En el caso de que tengamos la condición de frontera tipo Newman, eso me lleva a una simetría par de la solución. O sea, si mi función de Green en la frontera, la derivada de la función de Green en mi frontera era cero, o sea, condición de frontera tipo Newman, quiere decir que la función de Green debe tener simetría par. Y ahí miren esta figurita bonita ahí, dos cúpulas acá, que en verdad son la suma de dos gaussianas. Claro, si tomamos como fuente real la posición x0 y generamos un pulso, la respuesta a ese pulso únicamente será esta gaussiana de puntos suspensivos por acá y completa con esta verde, ¿no? La gaussiana es la respuesta a esa fuente. Ahora, como tiene simetría par, ¿no? Como tiene simetría par, entonces en la región no física, en la región virtual, en la región imaginaria, colocamos un pulso también idéntico al de acá, un pulso infinito tipo Dirac, lo colocamos por acá. Ahora sí es una imagen especular perfecta. Acá el método de imágenes brilla por su nombre. Entonces, en menos x0 también se genera vamos a generar ese pulso Dirac imaginario, ¿no? Virtual, no existe, ¿no? ¿Ya? Pero que también, como respuesta a ella, él va a dar una gaussiana, que en suma los dos van a generar esta función de Green verdadera, ya que tiene simetría par. Muy bien, ahora, el hecho de que la condición de frontera sea tipo Newman, o sea, derivada de u con respecto de x igual a 0, fíjense, solo fíjense, Green ahorita tiene simetría par. Y si nos ubicamos en x igual a 0, les pregunto, ¿cuánto es la derivada de esta función de Green? Solo miren la gráfica, la forma de la gráfica. ¿Cuánto es la derivada de Green en x igual a 0? ¿Cómo se hace para encontrar geométricamente la derivada de una función en algún punto? Se traza una tangente, ¿no? Se traza una tangente y se calcula la pendiente de esa tangente. Entonces, si ustedes trazan una tangente justo en punto x igual a 0, que es un mínimo de la curva, pues la derivada es 0, porque es una línea recta horizontal. Entonces la derivada es 0 y es congruente entonces hablar de que la condición de frontera tipo Newman igual a 0 me garantiza la simetría par de la función en el punto x igual a 0. Me garantiza la simetría par. Bien, entonces ahí está. Y en este caso, en el caso de la condición de frontera tipo Newman, la región física es la que más nos interesa a nosotros, o sea, nosotros vamos a encontrar esta función de Green, esta es la que nos interesa, esta parte, esta no, esta solamente es un reflejo de lo que podría ser para poder solucionar el problema. ¿Ya? Y entonces el pulso verdadero debería ser este, un pulso derecho en x0 más, y más digo, no menos, porque si no menos iría para abajo y eso me daría más bien una simetría impar. En este caso es de simetría par, entonces también más delta Dirac de x más x0 en la posición menos x0 virtual, ¿ya? No física. Entonces, así, eso es lo que binaríamos o cómo se comportan las funciones de Green, ¿cierto? Y entonces, los problemas de Green deben ser escritos de esta manera. En el caso de Dirichlet, ya, ahora sí, ya escribo la no homogeneidad, no con pulsos Dirac, no de la forma un solo pulso Dirac delta de x menos x0, sino una composición de dos pulsos, ¿no? De simetría impar. Y en el caso de Newman, una composición de dos pulsos de simetría par, ¿no? Como están viendo ahí arriba, ya se pasó muy rápido. Eso. Ahora solo nos queda, entonces, ahora sí buscar la solución al problema.
¿ya? Ahora sí nos queda buscar la solución del problema y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero, si hay alguna duda, pregunta, por favor, hasta este momento, me dicen. Ok, ok. Oscar, vamos. Buenos días, dime. Buenos días, profesor. Tendría la duda de, bueno, esto si es que phi y la no homogeneidad se Ujú. puede definir par como no impar, pero ¿qué pasa si no se encasilla en No ninguna de tiene las? ninguna simetría. Sí. Si no tiene ninguna simetría, posiblemente tu condición de frontera sea tipo Robin, o sea, una combinada de las dos. Y en ese caso es otra cosa diferente. ¿Qué se hace con Robin? Se hace una transformación, cuando tú tengas un problema tipo Robin, se hace una transformación y yo les prometo hacer un ejercicio de repente, acá en una próxima clase de repente, un ejercicio donde trate con un problema tipo Robin. Entonces, en Robin lo que se hace es una transformación. Tú puedes llevar una condición de frontera tipo Robin perdón, Dirichlet. O sea, la transformas a un tipo Dirichlet. Entonces, como que obligas que la simetría también se transforme. Ya, ahora ya es antisimétrica y ya vuelves a aplicar todo lo que estamos poniendo acá. ¿Ya? Entonces, en el caso de que no haya simetría, comúnmente debe ser Robin. No es ni Newman ni Dirichlet, debe ser Robin. Y en ese caso, transformar esa condición de frontera Robin a una tipo Dirichlet y vuelves a las simetrías. Por supuesto que al final tendrás que hacer una nueva transformación para cambiar de otra vez a la que no tenía ninguna simetría. Eso es lo que se hace, Oscar. Ok, entiendo, profesor. Y una pregunta más sería, esto de la simetría antisimetría solo bueno, se aplicaría para problemas de tipo semi-infinito. Claro. Sí, de tipo semifinito y tipo Dirichlet y Newman. ¿Y las soluciones a estos ya se podrían sacar a partir del problema pasado que hicimos o se tienen que volver a Claro. crear? A partir del problema que hicimos la vez pasada, ahora le vamos a aplicar las simetrías. En el caso de Dirichlet, impar, y en el caso de Newman, par, y van a salir las respuestas que queremos. Ah, entiendo, profesor. Ujú. Ya, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? En el foro de preguntas también, por favor, coloquen sus preguntas ahí. Aquí, algo no he respondido, me dicen, por favor. O no sé, acá tengo unas preguntas de Oscar, no sé si las ha puesto, las puso cuando hicimos la clase o hay alguna que tenemos que responder en forma asíncrona. La última creo que la puse después de la clase. Ya, vamos a ver, dice, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Oscar. Dice, una pregunta, en la identidad de Green, en caso de que el operador O fuese autoadjunto, es necesario ya, si fuese totalmente autoadjunto, ¿verdad? Todo el miembro de la derecha sería cero de la derecha. No entendí eso. O sea, a la derecha de la igualdad, de la integral, y eso es igual a una expresión larga. Si es que en caso fuera autoadjunto, todo lo que está a la derecha sería cero. Porque cuando nosotros hablamos de O actuando sobre U, es igual a delta Dirac. O actuando sobre U es igual a Q de XT. ¿A esas ecuaciones te refieres? No, la primera ecuación, la larga que hallamos cuando estábamos hallando la adjunta del operador O, que no era autoadjunto. La primera Ujú. identidad de Green, la larga, la primera que hallamos. Ya, ya. Y ese era mi duda, si es que en caso O. Ya te entendí. O sea, en la fórmula maestra. No, ¿Cómo? la anterior a esa. La primera, la primera. A ver si por acá la encuentro. Es una que era. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era integral de T1 a T2, o sea, doble integral de A a Sí, sí, B, de U, operador adjunto de O sobre V, menos V, operador. claro, 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 claro. A esa me refería, solamente que era la identidad de Green, ¿no? Ya, la maestra es la con Green y con U y con todo, ¿no? Ya te entendí. Entonces, es en la integrada, en la fórmula de Green. En la fórmula de Green había B o adjunto, no, U o adjunto B menos B o por U, ¿verdad? Así era. Ajá, sí, ese Ya, es. entonces dices, ¿qué pasa si el operador fuese autoadjunto? Entonces, si fueras autoadjunto, eso sería cero, claro, claro, sería cero. Sería cero y entonces ahí ya es un problema porque aunque no es cero del todo, porque U y B son cosas diferentes. U es la solución y V es green. Y cuando O actúa sobre green es una cosa, cuando O actúa sobre B es otra cosa.
Entonces sigue manteniéndose, no va a haber cero ahí, Oscar. No, no habría el cero, ¿no? No hay, porque U y B son dos cosas diferentes y se están aplicando de manera diferente. Así el operador sea el mismo, U está actuando, o está actuando sobre U y O está actuando sobre V. Son dos aplicaciones diferentes, si no, no podría dar cero. Si es que se aplicaran sobre el mismo vector, creo, o función Si diferente. fuera el mismo vector, sí, te daría cero, pero no es el caso, bueno. Nosotros para aplicarla la aplicamos a diferentes funciones. Green, Ok, profesor, solo era eso. Gracias. ya, ya. A ver, Cristian, acá tengo dos preguntas de Cristian. ¿Son asíncronas o fueron síncronas? Me dice, por favor, Cristian. A ver, si yo me acuerdo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Siempre usaremos la transformada de Fourier en X y de Laplace en T, luego de definir la función de Green en la ecuación diferencial. Bueno, siempre es común en X aplicar Fourier y en T aplicar Laplace. Todo va a depender de las condiciones que tú tengas. Laplace, hay que mirar la condición inicial. Si la condición inicial es fácil, Laplace. Si en T. Y en Fourier, mirar si tus condiciones de frontera son tipo Dirichlet-Newman, así bien claras. Si son Dirichlet-Newman, entonces transformar Fourier en la variable X. Eso, solo mirar eso. Si se dificulta, si tienes en X de repente ya una condición de tipo Robin, ahí no se usa Fourier, ahí se piensa en otra cosa. A ver, otra pregunta. Buenas noches, profesor. La función delta de Dirac de un coseno de alfa, ya. La función delta Dirac de un coseno, eso no existe, no sé a qué se refiere Cristian. Sirve para definir que para alfa igual a pi de por 2n más 1 sobre 1 no está infinito o tiene otras implicaciones con otras formas aproximadas de definir la función delta de Dirac. No, delta de Dirac se aplica, se habla de delta de Dirac como un pulso en una posición del espacio. Pero hablar de delta Dirac de funciones, no sé si a eso te estás refiriendo, delta Dirac de un coseno, sí hay relaciones matemáticas, delta Dirac de una función, se aplican derivadas, hay reglas de la delta Dirac para funciones, ¿no? Como argumento, una función. Sí hay, pero son reglas especiales. Que en delta Dirac yo en el aula de delta Dirac hablo sobre esas cosas, ¿no? Especiales de delta Dirac. ¿Alguna duda más? Pregunta. Para ir Profesor, buenos días. Buenos días, Pablo. Dime. Disculpe, en las condiciones de Newman, en x igual 0, siempre se va a formar un mínimo, se puede formar un máximo también. Comúnmente es mínimo, es un mínimo para la simetría par. Bueno, podría ser, ¿no? También dependiendo de los pulsos, las respuestas de los pulsos. Pero comúnmente las respuestas de los pulsos son gaussianas, entonces en simetría par son mínimos. O sea, la suma de los pulsos gaussianos, de las formas gaussianas, generan mínimos en la suma. Pero bueno, depende de la función de Green que tengas. Claro, le decía porque en el origen también un máximo puede ser la derivada 0, ¿no? Pero Claro, si se forma siempre un mínimo, debe ser por la simetría par. sí, sí, pero puede ser también un máximo, no hay problema, puede ser un máximo, pero eso va a depender de la forma de la función de Green. Como Ya, estamos viendo, profesor. sí, en nuestro caso estamos viendo exponencial cuadráticos negativos, entonces son pues gaussianas simples, ¿no? No es más. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, a ver, continuemos a ver qué pasa ahora con nuestra solución U, ¿no? Habíamos planteado nuestro problema así, de esta manera, U de xt con f de x0, t0 y phi de x0, y esta era nuestra solución. Entonces, en el caso de condición de frontera tipo Dirichlet, vamos a asegurar la simetría impar de las funciones f y phi, ya sabemos eso. Entonces, pensemos en simetría impar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar este intervalo de menos infinito a más infinito porque a nosotros no nos interesa un intervalo de menos infinito a más infinito, nos interesa el intervalo de la parte física real, del dominio real, que es de 0 a infinito. Entonces vamos a separar en dos intervalos, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Dos integrales. Lo mismo en la parte temporal, dos integrales, con el mismo integrando, idéntico, solamente que separamos de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. ¿No? En dos partes. Particionamos la integral en dos partes en su dominio.
con el mismo integrante. Y ahora vamos a hacer en la primera integral, que es la de menos infinito a 0 para la no homogeneidad de la ecuación, y en la tercera integral, que también es de menos infinito a 0 para la condición inicial. En esas dos integrales, estas no las voy a tocar, la segunda y la cuarta, porque como veo, acá también hay un error, este es de 0 a infinito, y como he partido menos infinito a 0, acá es de 0 a infinito, también tengo que arreglar esto, son dos arreglos que voy a hacer. Entonces, decía de que como esto es de 0 a infinito y este también de 0 a infinito, entonces no pasa nada, no está pasando nada porque es justamente el dominio de trabajo que yo quiero, de 0 a infinito. Aquí es donde vamos a hacer las modificaciones. Vamos a hacer el siguiente cambio. X0 por menos X0, ya sabemos que podemos hacer eso internamente dentro del integrando, lo mismo por aquí. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? De cambiar el signo a menos infinito, va a cambiar a más infinito, y este va a cambiar a 0, 0, bueno, 0 es neutro, ¿no? Entonces va a cambiar de infinito a 0, y eso sí tiene validez para nuestro intervalo de... nosotros no nos interesa ese intervalo de 0 a infinito. O bueno, acá está de infinito a 0, ya lo arreglaremos, ¿no? Ya veremos cómo lo arreglamos. Pero ya, hagamos ese cambio entonces. Entonces, cuando haga el cambio, acá va a quedar más infinito y acá 0. Cuando haga el cambio, acá va a quedar más x0. Cuando haga el cambio, acá va a quedar menos x0. Y acá va a quedar un menos x0 que lo voy a sacar adelante, que le va a cambiar el orden de la integración y va a quedar el 0 infinito otra vez que nosotros queremos. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver cómo queda. Cambiando entonces va a quedar de infinito a 0 como he dicho. Acá va a quedar con más. Acá va a quedar con menos, acá este diferencial de x0 va a quedar como menos diferencial de x0, ese menos lo pongo acá adelante y ya está. Lo mismo hacemos en la tercera integral, ¿no? Una cosa parecida. Aquí sí está bien, de 0 a infinito, fíjense, de 0 a infinito. Estas no tocamos, ¿eh? Segunda y cuarta integral no tocamos, solamente la primera y la tercera. Seguimos entonces, ahora ese menos que está adelante, ¿no? Este menos acá, en el caso de Dirichlet, menos, lo ponemos, le cambiamos el orden de integración y ahora es de 0 a infinito, ¿no? Y ahora la función está aquí, como dijimos, era impar para el caso de condición de frontera Dirichlet, estamos en el caso de Dirichlet, entonces esto es impar, entonces f de menos x0 t0 sería menos f de x0 t0. Lo mismo con la condición inicial, ¿no? Lo mismo va a pasar con la condición inicial. Phi de menos x0 es igual a menos phi de x0. Y ya está, y los límites también se invierten debido a que ese signo menos, este signo menos aquí, cambia el orden de integración y todo queda bien, ¿no? Todo queda bien. Ya está, ahora sí está en la región de interés, en la región física, de 0 a infinito, de 0 a infinito. Y ahora esta es la válida, ahora sí. Y nos vamos ahora a resolver. Acá no me quedó espacio, estoy poniendo simplemente igual, ¿no? Igual a. Entonces estamos otra vez con menos, bueno, este es lo mismo. Aquí ahora, u de xt entonces sería integral de 0 a t, ya. Todo esto, este término acá, 1 sobre raíz de 4 pi al cuadrado t menos t sub 0 y f de x0 t0 es común. Aquí también está f de x0 t0 sobre raíz de 4 pi al cuadrado t menos t0. Los exponenciales son diferentes, uno es con x menos x0 y el otro es con x más x0. Y ahí entonces yo factoro el factor común a este, y acá también el factor común f de x0 t0, y dentro me quedan las dos gaussianas, que son exactamente las funciones de Green, como ustedes verán, una centrada en x0 y la otra centrada en menos x0 con simetría impar por el menos, o sea, hacia abajo. Y es justo entonces de que la solución sea de la forma como nosotros habíamos planteado en la figura, acá arriba. Ahí se ve la antisimetría, uno con más, ya me pasé, uno con más en la fuente real y el otro con menos en la fuente imaginaria hacia abajo, ¿no? Y ahí se ven las gaussianas, estas dos gaussianas se ven en la respuesta que estoy encontrando ahora. ¿Dónde estaba? Acá ya se ven las dos gaussianas, una en x0 positiva y la otra en menos x0 negativa. Y eso justifica la gráfica en verde que hemos visto arriba. Y por otro lado, la parte correspondiente a la condición inicial también, ¿no? Es semejante, muy semejante. Es casi igual, porque las variaciones son en x. En el tiempo no pasa nada. En el tiempo, acá esté menos t0, pero acá esté. Pero ya queda igual, muy parecido. Y como verán entonces, la función de Green
la función de Green, como les estaba anticipando, es este factor por este factor de exponenciales. Todo eso es la función de Green. ¿Ya? Y se nota ahí, ¿no? Esta gaussiana en x centrada en x0 y esta otra gaussiana centrada en menos x0, pero de signo negativo, o sea, con la antisimetría garantizada, ¿no? Con la antisimetría garantizada, con la imparidad garantizada. Lo mismo sucederá para el caso Newman, ¿ya? En el caso Newman podemos hacer el mismo trabajo, ya acabamos con Dirichlet, ¿no? Ahora con Newman, la simetría que se garantiza acá es de tipo par. Entonces F debe ser par, Phi debe ser par. Y entonces se hace lo mismo trabajo, ¿no? En la de simetría infinita, separamos en dos integrales, hacemos todos los arreglos idénticos a lo que hacemos para el caso de Dirichlet, solo que aquí ahora F y Phi tienen simetría par, y hay que sustituir, ¿no? F de menos x0 igual a más F de x0, y Phi de menos x0 igual a Phi de más x0. Si hacen esas simetrías, van a obtener una función de Green de este tipo, ¿no? No es de extrañar. El pulso Dirac en x0 real, más, o sea, de tipo simétrico, en el pulso Dirac en menos x0. Y tienen la figura que habíamos visto ahí arriba también, ¿no? Por acá arriba, en el caso de tipo de simetría par. Un pulso positivo y una fuente imaginaria positiva también. Pero lo que nos interesa, nuestro trabajo es acá, solo acá. O sea, la función de Green que yo acabo de calcular en el intervalo de ser infinito es solamente esta parte. Es como que esto no existiera, ¿eh? O sea, cuando ustedes están mirando lo que acabo de encontrar acá abajo, ¿no? Al final, esta función de Green no refleja lo que estamos mirando en la figura, solamente es la parte de x positivo. Todo esto, como ven ahí en la ecuación, es solamente la parte positiva. Esta aquí. Claro que si la extendieran hacia el lado negativo, tendría esta forma, ¿no? Pero a nosotros solo nos interesa esta parte acá. Y en el caso de condición de frontera tipo Dirichlet, solo nos interesa esta parte aquí, ¿no? La parte de la derecha. Sería esta aquí, ¿no? De la región física. La región no física, no. Solamente eso me garantiza las simetrías. Pero la respuesta es la parte real. Y esa sería la solución a nuestro problema utilizando simetrías, ¿no? Utilizando simetrías. Hasta ahí, ¿alguna duda? Ahí cerramos entonces con Green, ¿no? Por lo menos aquí vamos a parar con Green. Y si hay alguna duda adicional, me dicen, por favor. Profesor, ¿me podría volver a explicar de la Dirichlet la primera integral? ¿Cómo es el cambio de límites en la parte real? Aquí, La primera integral. Si sí, de Dirichlet está de menos infinito a cero, y luego lo pasa sí. a más infinito a cero. Un cambio de Sí, límites si esta. factoriza el menos. Sí. La primera. Esta. Claro, Sí. lo que he hecho es separar en dos partes, de menos infinito a cero y de cero infinito, ¿no? Y de cero infinito, acá está menos infinito a cero y de cero infinito. Igual acá, menos infinito a cero, acá está mal, les dije, es de cero infinito, ¿no? Pero estas dos integrales no las voy a tocar, las que voy a tocar es estas dos, son estas dos. Entonces, en el integrando, estamos cambiando x0 por menos x0 para aprovechar la simetría de f, que es impar, y para aprovechar también la simetría de phi, que es impar. Entonces, cambiemos, y como ven, a ver, ¿qué cosas van a cambiar acá? En menos x0 va a cambiar para más x0. En menos x0 acá también en x0, perdón, va a cambiar para menos x0. Lo mismo acá, ¿no? Acá va a cambiar para más x0, menos x0, menos x0, y el límite también. Como es menos x0, el menos infinito va a pasar para más infinito, y el 0 va a pasar para 0, va a continuar en 0. Y así, esa es a la parte cómo cambia, ¿no? O sea, es por el cambio de x0 a Claro. menos x0, no es porque factoriza un menos y hace un No, cambio de límites. no. Es por el cambio de variable de integración. Entonces, cuando cambia, después ya lo son los arreglos, ¿no? Ese menos te va a servir para invertir el orden de integración y ya quedó ahora de cero a infinito, que es lo que Ya, queremos. profesor. Eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Pregunta. Ya, muy bien, creo. Entonces está bien. Eso era lo que queríamos ver sobre funciones de Green. Ya hemos acabado. Si hubiese estado trabajando a detalle en la pizarra, quizás me hubiese demorado un poco más.
Bueno, pero ya, ahora vamos a ver el trabajo, ¿no? Vamos a continuar con la pizarra. Y yo acá les tengo preparada una figura. Ya, vamos a trabajar ahora con problemas en 3 dimensiones. Nuestro trabajo ahora va a ser en 3 dimensiones y vamos inclusive a estudiar otras simetrías, otras coordenadas curvilíneas, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas y esas cosas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo ahora va a ser problemas en 2D y 3D en coordenadas cartesianas y en coordenadas curvilíneas, ¿eh? Entonces, título, problemas en 2D y también en 3D en coordenadas cartesianas y curvilíneas, ¿no? Coordenadas a ver, cartesianas, ¿no? Y curvilíneas. O sea, vamos a trabajar con otros sistemas que no sean solamente el cartesiano, ¿no? Entonces, bien, pongamos aquí una resta para que quede mejor. Bien. Entonces, y ahora vamos a trabajar con primero vamos a trabajar en simetría cartesiana, ¿ya? En coordenadas cartesianas. Entonces, un ejercicio para coordenadas cartesianas. Cartesianas, ¿no? Disculpen la letra. Ya está. Entonces, ahora vamos a bajar un poquito esto para que no nos... para que tengamos espacio. Entonces, un poquito más. Ahí, ya está bien. Ejemplo en coordenadas cartesianas. Trabajo en coordenadas cartesianas. Ejemplo. Imaginemos, a ver, un cubo en 3 dimensiones. Entonces aquí vamos a ver el problema en 3 dimensiones. X, Y y Z. ¿No? Un sistema de coordenadas para una figura cúbica. ¿No? Y vamos a trabajar a la vez en las 3 coordenadas. A ver, ¿cómo se hace acá? ¿Cómo se trabaja cuando tenemos problemas en más dimensiones que una? Nosotros nos hemos pasado trabajando en una dimensión, ¿ya? Pero ahora hay cosas nuevas, ¿no? que quisiéramos entender. A ver, imaginemos este es un cubo del lado pi, ¿ya? Del lado pi. El lado pi quiere decir que 0 es menor que, en las coordenadas, ¿no? Menor que x, y y z, las 3 coordenadas, menor que cualquier dimensión. Vamos a llamarle que sea pi, la arista de este cubito, ¿ya? Entonces, que sea 0 menor que x, y y z y menor que pi. Que sean esas las dimensiones de este cubo. Además, vamos a asumir que inicialmente la temperatura era constante y valía T sub 1, constante. ¿Ya? Pongamos ahí T sub 1, la temperatura inicialmente que la temperatura sea T sub 1 constante. Vamos a introducir, vamos a sumergir este cubo en tiempo cero en un baño de temperatura constante T sub 2. Entonces vamos a introducirlo dentro de un baño y vamos a asumir que la temperatura en las fronteras, ¿no? En la frontera sea T sub 2. Entonces vamos a poner por acá. Aunque la temperatura yo la estoy mostrando como solamente en esa frontera, pero es para toda la frontera. Es un baño térmico a temperatura fija, constante, y que se va a mantener a temperatura T sub 2. Y entonces todo el cubo, todas las caras del cubo van a estar a temperatura T sub 2. ¿Ya? Y vamos a asumir que T sub 1 sea mayor que T sub 2, o sea, la temperatura de la condición inicial sea mayor que la temperatura en la frontera que estamos obligando a este cubo entrar, sumergirse en ese baño de temperatura T sub 2. Asumamos que no hay intercambio de calor, que simplemente es una temperatura fija y por lo tanto la condición de frontera sea puramente Dirichlet, ¿no? Y vamos a ver, ¿cómo resolveríamos este problema? Lo planteamos así. Ecuación diferencial parcial, empecemos con la ecuación diferencial parcial, debe ser UT igual a alfa cuadrado. Yo voy a poner alfa igual a 1 para que sea fácil, ¿no? Y acá tendríamos entonces el laplaciano de U. No se olviden, el laplaciano ahora va a estar en 3 dimensiones, ya no va a estar en una, como antes hacíamos. Aquí 0 menor que x, y y z, las 3 coordenadas, y menor que pi. O sea, es un cubo de 3 lados iguales, ¿no? Y el tiempo mayor que 0. Tiempo mayor que 0. Ya, ahora las condiciones de frontera, ¿cómo se ven?
La condición de frontera en todo punto de la superficie, así vamos a poner para no estar escribiendo mucho, porque la verdad que yo podría escribir en x igual a pi, en x igual a 0, en y igual a 0, en y igual a pi, en z igual a 0 y en z igual a pi. Estaría hablando de seis condiciones de frontera, porque son 6 lados los del cubo, ¿no? Entonces, pero para no estar trabajando tanto, voy a poner lo siguiente. U de R, T, C igual a T sub 2. La temperatura T sub 2, que es la temperatura frontera, ¿no? Donde R pertenece a todos esos X, Y, Z, ¿no? R sería esos X, Y, Z, pertenecen a ese intervalo, no sé cómo ponerle acá, omega puede ser, y ese omega, ¿no? Sería igual a la unión, ¿no? De todos esos dominios, dominio en X, unión, dominio en Y, unión, dominio en Z, ¿no? Y los dominios en X, Y y Z tienen esa forma, de 0 a pi, de 0 a pi, de 0 a pi, ¿no? Los tres. Ya, por decir, ¿no? Una forma de hablar acá. Pero cuidado, o sea, ese omega no es exactamente, porque eso es el valor en la frontera, no el valor entonces yo mejor diré, eso ahí, el dominio de la frontera. Recuerden, ¿no? Ese símbolo de derivada parcial seguido de un subíndice que es el dominio, se refiere al dominio, pero de la superficie, o sea, de la frontera, nada más. ¿Eh? Con eso nos referimos a frontera. O sea, esos R son puntos de la frontera. Y por supuesto, T sigue siendo mayor o igual que 0. No hay problema ahí. Condición inicial. Como condición inicial, como ven ahí en la figura, dice que se ha colocado inicialmente en tiempo cero igual, con una temperatura igual a T sub 1. Entonces, U en R, 0 será igual a T sub 1, ¿no? Donde R, ahora sí, R pertenece a ese dominio omega. Aquí sí, ¿no? En el anterior solamente era en la frontera. Aquí el dominio es todo el espacio. Muy bien, entonces tenemos este problema. A ver, yo miro la ecuación diferencial. Vamos y recordemos todos los métodos que conocemos hasta el momento, ¿no? X, Y, Z, las tres coordenadas, los tres dominios aquí, están en dominios finitos, de 0 a pi. Entonces, la idea sería pensar lo primero que deberían de pensar en el método más fácil, método de separación de variables. ¿Ya? En el método más fácil, debido a que el dominio es finito. Por otro lado, la ecuación diferencial parcial es homogénea. No interesa la monstruosidad que tenga Cayo de Laplaciano, de derivada doble con respecto a X, más derivada doble con respecto a Y, más derivada doble con respecto a Z. Eso no interesa, total, es una ecuación diferencial parcial homogénea. Hasta ahí todo bien para poder usar métodos de separación de variables. Pero la condición de frontera es no homogénea. Claro que una no homogeneidad sencilla, porque T2 es constante, y posiblemente levantarla fácilmente, ¿no? O sea, convertir la condición de frontera de no homogénea a homogénea y poder entonces usar el método de separación de variables. Es posible. Entonces, de hecho, sí es posible. Y vamos a hacer el siguiente cambio para poder resolver el problema por método de separación de variables. Hagamos el cambio. ¿Eh? Decimos aquí entonces, hagamos el cambio de variable dependiente. ¿Cuál? U de xt, o perdón, U de rt, ¿no? R, porque ahora R es ¿cómo se llama eso? R es en 3 dimensiones, ¿no? El problema es en 3 dimensiones. Entonces, vamos a hacer el siguiente cambio. U de R, T es igual a una función, U mayúscula, pongámosle, de RT más T2. A ver, uno se da cuenta rápido por qué poniendo T2. Recordarán cuando hacíamos este método, solución de estado transitorio más solución de estado estacionario. Debe haber dos soluciones, ¿no? Una de solución de la S que decíamos, ¿no? Cuando tratábamos de homogenizar las condiciones de frontera. Entonces, uno tiene que darse cuenta, por ejemplo, en el caso de condiciones de frontera tipo Dirichlet, como ven acá, con temperatura constante de la no homogeneidad, es fácil hacer el cambio, darse cuenta rápido que el cambio, como esa temperatura T2, depende de las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son externas al sistema, no tienen nada que ver con el sistema, ellas van a persistir en el tiempo. O sea, por más que pase el tiempo acá al infinito, lo que suceda en el sistema no tiene nada que ver con las condiciones de fuera, o sea, por ejemplo, con esta temperatura T2, ¿no? Porque ella va a mantenerse en el tiempo siempre constante. Entonces, eso debe quedar como parte de la solución estacionaria.
Y eso se refleja acá, ¿no? Como parte de la solución estacionaria. Y eso también es fácil de ver porque cuando ustedes sustituyan en las condiciones de frontera, miren, U en la frontera es igual a T2. Y entonces U modificada, que sería la, el cambio de variable que vamos a hacer, o sea, la transitoria, U en esta solución transitoria en la frontera, más T2, si es igual a T2, T2 con T2 se va y les queda la solución estacionaria igual a 0, lo que queremos para que la condición de frontera se vuelva homogénea, ¿no? Entonces, fácil me doy cuenta de que puedo hacer este cambio para proporcionar una condición de frontera homogénea. Y es lo que quiero para poder usar el método de separación de variables. Entonces, ahora sí, ya sé que el cambio de esta forma es apropiado y vamos sobre la ecuación diferencial parcial y sobre la condición de frontera. En la ecuación diferencial parcial, a ver cómo queda. Tengo acá derivada temporal. La derivada temporal de U va a quedar la derivada temporal de la transitoria más la derivada temporal de una constante 0. O sea, va a quedar acá derivada de U con respecto de t de la solución transitoria. Igual a Laplaciano de U. El Laplaciano es un operador diferencial. Va a actuar sobre este Laplaciano de la solución transitoria sin problema, pero el Laplaciano de una constante me va a dar 0. Por lo tanto, la ecuación diferencial parcial va a quedar modificada ahora bajo esta transformación de la coordenada de la variable dependiente. Va a quedar a la siguiente forma. E de P transformada, vamos a poner prima para transformada, UT, ¿no? Derivada de U con respecto de T, igual a Laplaciano de U. O sea, sin modificación, muy semejante, ¿no? Donde R pertenece, ¿no? O sea, las coordenadas X y Z al espacio omega, que como ven es de 0 a pi en X, 0 a pi en Y, 0 a pi en Z, ¿no? Y T mayor que 0. Luego, las condiciones de frontera, ¿cómo van a quedar modificadas? Ahí, como ya he estado anunciando, se van a volver homogéneas, ¿no? Se van a volver homogéneas porque U en la frontera más T2 es igual a T2, o sea, el U minúsculo en la frontera. Por lo tanto, T2 y T2 se van y me queda la solución estacionaria igual a 0. Es justo lo que quería, ¿no? Que se convierta en homogénea. Entonces, U en R, R de la frontera, coma T, va a ser igual a 0, ¿no? Donde R pertenece a los puntos de la frontera. No perdón, los puntos la frontera del dominio. No el dominio, sino la frontera del dominio. ¿Y qué más? Y también T mayor o igual que 0, ¿no? Condición inicial. ¿Cómo se transforma ahora la condición inicial? A ver, veamos qué le pasa. La condición inicial U de R0, cuando coloquemos acá U de R0 va a quedar U de R0 y más T2 igual a T1. Despejando U de R0 va a quedar T1 menos T2. T1 menos T2. Entonces, U de R0 va a quedar, ¿qué hemos dicho? T1 menos T2, T2 menos T1. T1 menos T2, ¿no? T1 menos T2. Y esto sucede para R perteneciendo a todos los elementos de la frontera, ¿no? Perdón, del dominio, ¿no? Incluidos en los de la frontera, reunión, los elementos de la frontera, ¿no? Con todo. Ahora sí, el problema quedó, ya, ahora sí queda para poder aplicar el método de separación de variables. Y como U depende de las variables X y Z, o sea, de R, de todos los tres y del tiempo, entonces separemos así, X de X, Y de Y, Z mayúscula de Z, por T de T. Entonces separamos de esa manera y vamos a ver cómo nos queda. Entonces, en la ecuación diferencial parcial, nos va a quedar derivada de U con respecto de T. Vamos a tener X, Y, Z sin tocar y T, sí, T', la derivada de T con respecto a T, ¿no? Es igual a Laplaciano de U. Acá el Laplaciano es derivada segunda con respecto de X, y cuando llevamos la derivada segunda con respecto de X, me va a quedar X segunda, aquí, solamente ahí, y Y, Z, T sin tocar, más derivada segunda con respecto a Y. Acá vamos a tener X, Y segunda, Z, T, más derivada segunda con respecto a Z, y vamos a tener X, Y, Z, segunda derivada por T, ¿correcto? Listo, ahora dividimos todo esto, dividiendo, ¿no? Por X, Y, Z, T, o sea, toda la expresión. Dividimos entre X, Y, Z, T, y vamos a tener acá, dividiendo entre X, Y, Z, T, nos va a quedar acá solamente T' sobre T, en el término de la izquierda. En el término de la derecha, YZT se va con YZT y me va a quedar X segunda sobre X, ¿cierto?
En el siguiente, semejantemente igual, y segunda sobre y en el siguiente z segunda sobre z. Como ven, las cosas se han separado fácilmente. La parte temporal está en la izquierda y todo el espacial está en la derecha, y cada uno de los términos dependen, uno de x, el otro de y el otro de z. Eso es lo bonito, ¿no? Que separó bien, separó fácilmente. Y esto vamos a separarlo con una constante. Y como nosotros sabemos, la constante tiene que ser negativa, ¿verdad? Tiene que ser negativa, de tal manera que la solución temporal me dé un exponencial decreciente. No quiero que me dé un exponencial creciente, porque si da creciente, implicaría una solución en el infinito, infinita. Y un infinita, no, pues no, la solución transitoria se va eliminando, se va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo. De tal manera que en tiempo infinito la solución transitoria desaparece, se vuelve cero, y eso no es compatible con que yo separe con una constante positiva. Tiene que ser negativa para que el exponencial decrezca. Otra cosa, que x segunda, y segunda y z segunda, como ustedes están viendo, está generando una condición de frontera cero por toda la frontera. Y que haya temperatura cero en toda la frontera quiere decir que acá, en x igual a cero, por ejemplo acá, en esta carita que está acá adelante, y la cara que está atrás, la de atrás es la cara x igual a cero, y la de acá adelante, este plano, es la x igual a pi, ¿no? X igual a pi. Ambas las dos tienen temperatura cero, de estado transitorio, ¿no? Porque estamos trabajando con la solución transitoria. Igual en Y, la cara que está acá por la izquierda con la cara que está aquí por la derecha tienen también la temperatura transitoria cero. Y también acá en Z, ¿no? La de abajo y la de arriba también tienen temperatura cero. Eso quiere decir que se repite la solución, de aquí para aquí, y en Y también, la de izquierda y la de la derecha, y en Z la de abajo y la de arriba tienen las mismas temperaturas. Quiere decir que se repite, quiere decir que hay periodicidad, con periodo pi, ¿no? Que es el ancho de la cajita. Eso quiere decir que x segunda sobre x tiene que ser separada con una constante que me proporcione pues una solución de tipo periódica, o sea, puede ser un menos kx cuadrado. Si yo separo así, garantizo de que mi solución va a ser de tipo seno-coseno, o sea, de tipo exponencial imaginario. Eso quiere decir que son periódicas, ¿no? Y eso es lo que quiero. Lo mismo lo vamos a separar con menos ky cuadrado, ¿no? Una constante, y también con menos kz cuadrado. De tal manera, ya hemos justificado todos los signos, que k cuadrado, que es la constante de separación absoluta que estamos dando acá, debe ser igual a la suma de kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado. ¿No? Eso ahí. Tengamos en cuenta esto, porque esto va a ser útil para encontrar los autovalores de las autofunciones que tienen que ver con este k, no con kx, ky, kz, sino con este k general. Pero entonces, a ver, ya esto ya quedó separado, va a quedar separado de la siguiente forma. La primera ecuación t' sobre t, ¿no? T' sobre t igual a menos k cuadrado, va a quedar t' más k cuadrado t igual a 0. ¿No? Primera, una de las ecuaciones, la parte temporal. La parte espacial va a quedar x segunda sobre x igual a menos kx cuadrado. Van a tener entonces para las espaciales lo siguiente: x segunda más, ¿no? Más kx cuadrado, la constante k sub x cuadrado, por x igual a 0. Para y tendremos y segunda más ky al cuadrado, y igual 0. Y para la tercera, z segunda más kz al cuadrado por z igual 0. Tenemos esas tres ecuaciones, se generan estas cuatro ecuaciones en verdad, ¿no? Una temporal y las tres espaciales. No se olviden que k cuadrado debe ser igual a kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado, ¿no? Así. Eso tener en mente. Por otro lado, las condiciones de frontera también se pueden separar, ¿no? También van a generar separación de variables en las condiciones de frontera. Las condiciones iniciales nos vamos a olvidar por el momento, solamente hasta las condiciones de frontera. Entonces, a ver, veamos cómo se separan las condiciones de frontera. Digo entonces, para las condiciones de frontera, que son U mayúscula de R, T igual a 0, ¿no? Donde R pertenece a la frontera del dominio, ¿no? Vamos a tener lo siguiente: X, Y y Z, ¿no? X de X, Y de Y y Z de Z, que van a separar acá, y T de T también, ¿no? Todo se va a separar.
X de, tenemos varias cosas. Vamos a separar acá X de X, Y de Y, Z de Z, por T de T igual a 0. Ojo, con X, Y y Z perteneciendo todas al dominio, ¿no? A nuestro dominio de trabajo. Pero nuestro dominio tiene fronteras en X igual a 0 y en X igual a pi. Por ejemplo, en el caso X, ¿no? En X igual a 0 y en X igual a pi. ¿Qué correspondería acá para esos dos casos? En la primera correspondería X0 por Y de Y, por Z de Z, por T de T igual a 0. No podemos hacer ni T de T igual a 0, ni Z de Z igual a 0, ni Y de Y igual a 0, porque con eso iríamos a la solución trivial. Lo único que podría hacer para que no haya la solución trivial, que X de 0 sea igual a 0. ¿No? Y en el caso X igual a pi sería X de pi, ¿no? Y de Y igual Z de Z, T de T igual a 0. Y eso de la misma manera no podría Y de Y ni Z de Z ni T de T igual a 0, sino vamos a tener la solución trivial y entonces X de pi tendrá que ser igual a 0. Análogamente podemos hacer para todas las demás, ¿no? Análogamente podemos tener que Y de 0 es igual a Y de pi igual a 0. Y también Z de 0 igual a Z de pi. Recuerden que la cajita es un cubo, ¿no? Tiene las mismas dimensiones, igual a 0. Entonces, todo eso queda así. Ahora juntemos todo y ordenemos las cosas como debe salir en el problema total. Ahora el problema total tiene que, para escribir todo el problema, ¿no? Yo necesito escribir los diferentes problemas que me están saliendo. Por ejemplo, tengo el problema 1, ¿ya? Voy a llamarle problema 1, que es el problema en el eje X, ¿no? Sería ecuación diferencial ordinaria, está quedando así, X segunda más KX cuadrado X igual a 0. La condición con X0 menor que X menor que pi, ¿no? Con condición de frontera, ¿cuál? Son dos. X de 0 igual a 0 y X de pi igual a 0, ¿no? Y bueno, acá no hay condición. Problema 2, que sería el Y. La ecuación diferencial ordinaria sería Y segunda más KY cuadrado Y igual a 0 para 0 menor que Y menor que pi, ¿no? Y con condición de frontera similar, Y de 0 igual a 0 y Y de pi igual a 0. Y por último, el problema 3, que sería el problema de tipo Z, ¿no? De coordenada Z. Tendríamos ecuación diferencial ordinaria, Z segunda más KZ cuadrado Z igual a 0, con condiciones de frontera también, Z de 0 igual a 0 y Z de pi igual a 0, ¿no? Con Z perteneciendo al intervalo también 0 menor que Z menor que pi. Como ven, se están generando tres problemas de Sturluville, porque los tres son problemas de Sturluville. Es un operador de segundo orden, ¿no? Y condiciones de frontera tipo Dirichlet, los tres. Entonces tenemos tres problemas de Sturluville equivalentes. Tres problemas de Sturluville equivalentes o asociados, ¿no? ¿Y las soluciones cuáles son? No es nada difícil encontrar las soluciones a estas, ¿no? En el primer caso es X de X igual a las autofunciones, ¿no? Seno, coseno. X de 0 igual a 0, X de pi igual a 0. Simetría, miren acá también cómo se ve, ¿no? Condición de frontera tipo Dirichlet, simetría impar, seno. De n pi x sobre L, en mi caso es pi la longitud, en n pi x sobre L, sobre pi se van, me quedaría nx, creo, nada más, ¿no? Y sus autovalores son los n, ¿no? N valiendo 1, 2, 3 y 4 y así por delante, ¿no? Entonces tendríamos eso. Creo que es más bonito ir en orden. Sería bonito ponerle en lugar de n, L, por ejemplo, digo, para que ponerle L, M y N en el orden para XL, para YM, para ZN, ¿no? Podría ser así. Acá está L,
El caso de X, el autovalor, ¿no? Está siendo actualmente el L, ¿no? Donde L toma los valores 1, 2 y así por delante, ¿no? Hasta el infinito. Esa sería entonces la autofunción para el primer problema. Yo creo que no es ninguna dificultad, ¿no? Poder escribir, encontrar la solución de esto. Ya lo hemos hecho en problemas, en los problemas unidimensionales, y esto es bastante sencillo. Trabajo para ustedes si es que desean ver el detalle, ¿eh? El detalle, cómo se hace. Y de Y. De la misma manera, la solución sería del tipo seno mx, y los autovalores, caso Y, serían del tipo m, simplemente, ¿no? M, donde m vale, bonito, m vale 1, 2 y así por delante también. Y z de z, ¿ya? Le vamos a poner también la solución seno nx, donde los autovalores kz vienen a ser ese coeficiente n, donde n también vale 1, 2 y así por delante. Ahí tienen entonces las soluciones de las tres autofunciones, ¿no? De las tres autofunciones de los tres problemas de Stroop con sus tres autovalores, ¿no? Ahora, yo quiero resolver del todo mi problema, ¿no? Quiero la solución también de mi problema temporal. Por otro lado, también el problema temporal, ¿no? Por otro lado diré, el problema temporal tenía la forma t' más k cuadrado t igual a 0. Eso implica que t sería exponencial de menos k cuadrado t, ¿correcto? Donde k, recuerden que era k cuadrado era igual a kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado, ¿no? Era kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado, pero kx es L, ky es m, kz es n, entonces sumamos eso y me va a quedar así. T, L, M y N, porque tiene los tres números, ¿no? Como característica, exponencial de menos L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado T. Entonces, por último, ya, ¿cómo escribo la solución? U mayúscula, la U mayúscula, vamos a ponerla bien bonita, porque es la transitoria la que estamos resolviendo, ¿no? No estamos resolviendo la solución general, todavía me falta. La solución transitoria, U de RT, ¿no? Así fue que lo escribimos, sería. Hay que tomar superposición lineal. ¿Por qué? Porque tengo seno de la x, seno de mx, seno de nx, tengo que multiplicar estas para poner la x, y por z, y por la t, que es la otra, y todas, miren, tiene varios términos, L, M y N, o sea, son tres sumas realmente las que voy a tener que escribir acá, ¿no? Una para L, ¿no? Una para L, desde 0 al infinito, otra para M, ¿no? Desde 0 al infinito, y otra para n, ¿no? Desde 0 al infinito. Y las soluciones, a ver, acá tengo un exponencial de menos L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado T, y las soluciones de X, seno de LX, la de Y, seno MY, y la de Z, seno NZ. Y ahí queda, esa sería. Solamente que nos falta una constante de integración total, que la ponemos acá a. Vamos a hacernos espacio, que hay espacio por aquí. Vamos a tomar todo esto y que se vaya un poco más. No agarró el seno acá. ¿Qué pasó? Vamos a ponerlo. Ya, entonces jalemos un poquito ahí. Así. Nuestra A, que no sé, esa A no me gusta. También que botar. Ya, y entonces acá sería una constante, sí, A, que depende de todos esos L, M y N, de esos tres coeficientes. Ya, y así quedaría nuestra solución transitoria, ¿no? Queda de esa manera. Ahora, ¿qué nos faltaría? Encontrar el coeficiente ALM, ¿no? ALMN. No es nada complicado, creo que podemos terminar por ahí y ya estamos completando ya nuestro problema, por lo menos el problema de tipo aquí, ¿no? El problema de la solución transitoria. Con la condición inicial U de R0 igual a T1 menos T2. A ver, vamos a ver. Si ponemos la condición inicial U de
R0, ¿no? Igual a T1 menos T2. Nos quedaría, a ver, nos quedaría T1 menos T2 sería igual a sumatoria. Acá para reducir y no poner tanta cosa, vamos a poner L, M y N, ya. Así simplemente. Acá el coeficiente a L, M, N. El exponencial de 0 sería 1. Y nos quedaría seno de Lx, seno de Mx, seno de Nx. Y ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el coeficiente ALMN? Esta es una serie de Fourier triple. ¿Ya? Es una serie de Fourier triple porque está en L, está en M y está en N. ¿Ya? Cuando calculemos entonces T1 menos el coeficiente ALMN, es trabajar como habíamos hecho en el caso de unidimensional, solamente que ahora son 3. O sea, tenemos 2 sobre L, 2 sobre, sí, había un factor 2 sobre pi para X, 2 sobre pi para Y, 2 sobre pi para Z. Las integrales, una para X sería de 0 a pi, para Y sería también de 0 a pi, y para Z también es de 0 a pi, ¿no? Y acá el coeficiente T1 menos T2, la ecuación, y aquí seno del X, seno de MX, seno de MX, las autofunciones, ¿no? Seno LX, seno MX, seno NX, diferencial de X. ¿Ya? Ahí, el T1 menos T2, como es constante, pues ahí fuera del integral. Y acá seno de la X, seno de MX, seno de NX, aquí integral. Integral triple de cada una. Y bueno, eso lo haremos la próxima clase. Ya se nos está pasando el tiempo, o todavía tenemos, no sé. ¿Cómo estamos? Creo que hasta las 8:50, ¿no? Tenemos clase. ¿Estoy correcto? ¿Sí? ¿Quién me dice? Diego, dime. Sí, mi pregunta es en U de R de T, en el seno de LX por el seno de MY Sí, y seno de ya, MZ. yo he puesto X, Y de X, 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 ¿no? Ah, no, está mal, está mal. ¿A eso te refieres, Diego? Sí, eso me estaba confundiendo. Ya, tiene razón. Sí, votamos. Y inclusive acá es un integral triple, pues, ¿no? O sea, acá tienen que tener X, Y, Z. Entonces acá es seno de, como dice Diego, es correcto. Están atentos, qué bueno. MY, NZ, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿No? Tienen un integral triple ahí. Ya, y no va a ser nada difícil porque sacamos el T1 menos T2 afuera y integrar, empezar a integrar. Si yo integro una de ellas, se integraron las tres porque las tres son del mismo tipo, ¿no? Y calcular. Entonces, a ver, vamos a ver. Creo que nos da tiempo todavía. 2 sobre pi al cubo. T1 menos T2 sale para afuera, ¿no? Así. Y nos va a quedar tres integrales. Integral de 0 a pi de seno Lx diferencial de x. Integral de 0 a pi del mismo tipo las tres. Seno mx perdón, my, ¿no? Diferencial de y. Y por último, integral de 0 a pi de seno nz diferencial de z. ¿Cierto? Apaguen su micrófono, alguien se le ha quedado el micrófono. Seguro, Diego. Lo siento, profesor. Ya, no hay problema. Ya, entonces, la primera integral, a ver, ¿cómo calculamos solo una, solo integremos, calculemos una y inmediatamente van a salir todas, ¿no? Integral de 0 a pi de seno Lx diferencial de x me va a quedar menos coseno Lx sobre L, ¿verdad? De 0 a pi. Entonces nos queda menos, vamos adentro, límite superior, coseno L pi, menos coseno de 0, que es 1. Luego vamos a tener menos, ¿cuánto es coseno de L pi? Menos 1 a la L, ¿verdad? Menos 1. O sea, esto me va a quedar 1 menos 1 a la L. Ya. Si L es par, aquí tenemos dos resultados. ¿Qué pasa si L es par? Si L es par, menos 1 a un par va a dar 1, 1 menos 1, 0. Si L es impar, ¿qué va a pasar? Si L es impar, me va a dar 1 menos 1 a la L, me va a dar menos 1. 1 menos 1 más 1, 2. Entonces vamos a tener esa respuesta para seno de Lx, 0 para L par y 2 para L impar. Entonces solamente vamos a tener para L impar, ¿verdad? Entonces nuestra solución U de RT va a quedar así. ¿Cómo eran? A ver, los factores creo que era 2 sobre pi. Aquí eran 2 sobre pi al cubo, ¿no? Por T1 menos T2.
Ya, nos queda 2 sobre pi al cubo por t1 menos t2. Y ahora en las tres integrales vamos a tener 2. 2 por 2 por 2, 2 al cubo. Y vamos a tener, ¿qué más? ¿Algo más? Las sumatorias. ¿Y acá qué pasa? Ya, es el coeficiente, ¿no? Es el coeficiente que tenemos ahorita. Ya. Solamente el coeficiente. Pero yo ya voy a meter de una vez a la respuesta. Entonces acá me faltaría la sumatoria, ¿no? Sumatoria, ahora senos y todos estos acá. A ver, vamos a colocar de una vez todo. Como está todo bien, ya acá vamos a poner sumatoria en L, en M y en N, ¿no? Desde 1 hasta el infinito. ¿De qué nos va a quedar acá? Seno Lx, seno My, seno Nz y por supuesto el exponencial menos k cuadrado t, ¿no? Donde k cuadrado, ya saben, es l cuadrado más n cuadrado más n cuadrado, ¿no? Es todo eso. Entonces, ya casi está resuelto el problema. Entonces, sería más bien bueno adoptar un convencionalismo acá de no poner, miren, acá solamente va a haber respuesta para L, M, N impares, ¿no? Solamente para esos casos. Entonces, para no estar poniendo esa condición ahí especial de que solamente para los impares y tanta cosa, a ver, acá arreglemos esto, queda 2 a la sexta sobre pi al cubo, ¿no? Y acá queda t1 menos t2. Y dentro, vamos a hacer un cambio acá especial. Vamos a cambiar LMN, que empiecen en 0. ¿Ya? Miren, esto es especial. L, M y N que empiecen en 0 y que se vean al infinito, todo en conjunto. O sea, que no, acá no haya solamente los pares, impares o cosas así, ¿no? Sino todo. Desde 0 al infinito. ¿Cómo arreglaría esto? Aquí, cuidado, algo faltaba acá, me parece. A ver, con mucho cuidado. Porque cuando yo integro, ¿no? Integro estas, me queda coseno de X sobre L. Y yo me estoy olvidando ese L. ¿Qué ha pasado? Sobre L, sobre M y sobre N todavía, ¿no? Sí, acá quedaba, miren, acá quedó este L que no lo estoy poniendo. Acá quedó este L que no lo estoy poniendo. Acá L y acá 2 sobre L. Entonces acá te quedará para este sobre L, para este sobre M y para este sobre N. ¿Ya? Cuidado con eso. Entonces, yo voy a hacer que L, M, N no vayan de... Aquí, miren, como va impar, 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así va a ser. Entonces, pero yo no quiero que vayan así, yo quiero que vayan de 0 al infinito. Entonces, la solución sería colocar, en lugar de L, 2L más 1. X sobre 2L más 1. ¿Y por qué digo? Miren, si L fuera 0, ¿cuánto vale 2L más 1? Si L fuera 0, 2 por 0, 0 más 1, 1, y sale el 1 de los impares que necesito acá. Cuando L valga 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, y va a quedar el segundo impar de L, el 3. Cuando L valga 2, va a quedar 2 por 2 son 4 más 1, 5, y va a quedar el siguiente impar. Y entonces sería una buena solución colocar una cosa como esas y se soluciona y simplemente pongo desde LMN desde 0 al infinito y no necesito especificar el impar. Pero bueno, si ustedes quieren ya puede quedar así, ¿no? Pero es más bonito que no se vea esta condición. Entonces acá tendría también, hago el mismo trabajo, 2m más 1, ¿no? Y sobre 2m más 1 y lo mismo en z, seno de 2n más 1z sobre 2n más 1 y por el exponencial. El exponencial va a quedar, ahora lo pongo todo completo, menos acá adentro k al cuadrado, que sería l cuadrado, que estamos cambiándolo por 2l más 1 al cuadrado, y la parte m, que estamos cambiándola por 2m más 1 al cuadrado, más el otro n, que sería 2n más 1 al cuadrado, cierro ahí, solamente que, no, estoy bien, ¿no? Por t. Y ahí quedó, esta sería nuestra solución de estado transitorio. Y ahora, todavía no he resuelto todo, solamente esta es la parte transitoria, la que va a desaparecer en el tiempo. Porque si se dan cuenta, miren, cuando t tiende al infinito, exponencial de menos infinito tiende a 0 y todo desaparece, totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ahora la solución final, ¿no? La última. Es esta solución estacionaria
más T2, si ustedes recordarán, ¿no? Más T2. Acá. Sería la solución entonces final, U de RT, es esta solución estacionaria, que no la voy a escribir otra vez, si ustedes quieren escriben, ¿no? A detalle, más la temperatura T2, recordarán, ¿no? Ese fue el cambio de variable que hicimos, y T2, como ven, es la solución realmente estacionaria, y U es la solución transitoria, porque en tiempo infinito se va y se anula y tiende a cero, ¿no? Y ahí queda el problema, esa sería la solución final de nuestro problema. Muy bien, eso es. ¿Alguna duda, pregunta? Me dicen, por favor. Profesor, disculpe, Sí, entonces el por mayor trabajo está en resolver la triple integral mediante una transformación a coordenadas curvilíneas. ¿Se simplifica eso o es más fácil No, trabajar no, nomás? no, 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 no. Mira, no necesitas coordenadas curvilíneas porque tu problema es de simetría cartesiana. Si tu problema es de simetría cartesiana, tienes que trabajar con coordenadas cartesianas, X y Z. No hay forma de trabajar con otro tipo, a pasar a otro sistema. Es el más simple. Realmente el sistema de coordenadas cartesianas es cartesiano, por lo tanto hay que resolver así. Sería la forma más simple de resolver. Si te vas a otro tipo de transformadas, a otro tipo de coordenadas, vas a dificultar más bien el problema. Digo, cuando tal vez la autofunción no solo es seno, no es una condición de tipo Robin, digamos, aparece en cosenos, y resolver la triple integral sería Y más claro, complicado, ¿no? claro, ¿no? A que Y, a que Z, claro. Sí, pero va a depender, ¿no? De la simetría que tengas. Si la simetría es cilíndrica, pues hay que trabajar con cilíndricas. Y porque si te vas a poner con cartesianas en un problema cilíndrico, pues se va a hacer un mundo. Se va a ser difícil. Ya, profesor. Ujú. Ya. ¿Alguna otra duda? Pregunta, me dicen. Parece que no hay más. No sé si en el foro. De repente en el foro. No quiere. Uy, está lento el foro. Está lento Duty. Otra vez parece que tiene problemas. No sé. No se ha dado, pero bueno, no hay preguntas. Bueno, entonces creo que no hay más dudas, ¿ya? A ver, vamos avanzando. Les pido en lo de investigación formativa, vayan avanzando. Ya responsabilidad social, la próxima sesión ya estoy mandando más o menos las tareas que vamos a realizar en esta próxima fase, ¿ya? Entonces, si no hay más dudas, ya creo que nos podemos ir retirando. Ya es hora. Dejo de presentar, dejo de grabar. Y nos estamos viendo entonces la próxima